Bienvenidos al canal del Hombre Sepia. Vamos a presentar ahora la cuarta parte de nuestra historia del arte, que va a abarcar desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Comenzamos entonces este camino por el complejo y variado siglo XX en la historia del arte. Fines del siglo XIX aparecen dos movimientos importantes. Ahora los movimientos van a ser muy vertiginosos, casi se van a pisar, van a convivir en diferentes partes del mundo artístico. Simbolismo y modernismo. El simbolismo apunta más a todo lo que es la imaginación, en contra de la pintura naturalista, es decir, pintar las cosas tal cual son. No, hay un lugar de la fantasía, de la imaginación, del inconsciente, el nacimiento y el crecimiento de las ciencias de la psicología y la investigación sobre el inconsciente y el preconsciente y el subconsciente. El modernismo apunta más a una cosa más decorativa que incluye la arquitectura, el mobiliario, el diseño doméstico. Y ya vamos a hablar propiamente de esto. Mencionamos rápido algunos artistas de esta época. Gustave Moreau fue un gran pintor y un gran docente. Él representaba sobre todo fantasías líricas. En el año 1876, por ejemplo, podemos ubicar una obra muy importante que está inspirada en un texto lírico que muchos conocen, que es La Aparición, en cuanto a la danza de Salomé que pide la cabeza de Juan Bautista. Odilon Redon, otro pintor simbolista muy importante, con unas pinturas hermosas y muy extrañas también. Cito para poner en evidencia esta cosa de extrañeza que tiene Odilon Redon, una obra que se llama La Araña Sonriente. Es una araña enorme que está con su sonrisa, 1887. Arnold Brooklyn, La Isla de los Muertos. No podemos dejar de mencionar una obra para mí maravillosa. Es una canoita, un barquito que va llegando a una isla llamada Isla de los Muertos, con una figura espectral en blanco. Hay muchas... en internet se confunden, hay muchas copias, también hay versiones, hay gente que copió esta obra, pero bueno, la obra original es muy simbólica y muy profunda y muy dramática. Alphonse Mucha, se escribe Alphonse Mucha, pero se menciona Mucha, es checoslovaco, es quizás el padre del Art Nouveau en la zona de Europa Central. El modernismo, como yo les decía antes, es un movimiento que abarca todas las disciplinas y tiene su cariz o tiene su estilo en Barcelona, por ejemplo, y tiene otro matiz en Francia, y tiene otro matiz en los países de Europa Central. Este es el caso de Checoslovaquia. Fue el primer hombre que retrató a la cantante Sarah Bernhardt, a la actriz. Y su primer afiche, que pensó él que no le iba a gustar, ella quedó tan fascinada con su afiche que, bueno, cualquier afiche de ópera o de teatro que podamos ver diseñados por él son realmente maravillosos. Ha hecho afiches de marquillas de cigarrillos, de maquillajes, decorados teatrales, ha hecho grandes paneles para el Estado con la historia de los países de Checoslovaquia y las zonas circundantes. Bueno, un pintor versátil y, en mi opinión, uno de los mejores en la figura humana. Edvard Munch, alemán, lo ubicamos en el movimiento del expresionismo alemán. Fue una persona depresiva, una persona con grandes problemas, que falleció y se enfermó una hermana, una vida muy triste. La obra que vamos a citar, que todos conocen, se llama El Grito, que es de 1893. Y terminamos esta primera recorrida de este primer movimiento de fines del 19 y principios del 20 con Whistler. Whistler es un pintor británico, un esteticista, realmente una persona muy maravillosa en su manera de pintar, pinturas nocturnas, y su cuadro más famoso se llama La Madre, que es una señora anciana muy fina, pintada de costado, es su propia mamá del año 1871, y que después apareció, y eso le molestaba un poco, como una de las primeras cuestiones del merchandising. Aparecía esa figurita de la mamá en las tazas, en las cajas de té, en las cajas de galletitas, en afiches, en almanaques, y cuando vio que bueno, eso le traía algunas regalías, se le pasó el mal humor. Algunas menciones con respecto a lo que pasaba en Argentina, fines del siglo XIX. Recordemos también que había muchos pintores franceses, italianos, españoles que venían aquí a lo que era entonces el Río de la Plata y dejaban sus enseñanzas, sus estilos, traían las noticias y de las corrientes pictóricas de Europa. Había también algunos jóvenes pudientes que podían viajar y traer información. Mencionamos a Prilidiano Pueyrredón, un hombre conocido, una obra bastante erótica, si se puede llamar, que se llama El Baño, es de 1865. Otro pintor muy importante que tiene un cuadro también muy famoso que se llama La Vuelta o el Regreso del Malón es Ángel de la Valle.
Él se formó en Florencia y este es un cuadro apaisado, muy significativo, con un grupo de indios que raptan a una cautiva, que la llevan en la grupa del caballo. Y hay un detalle que si uno cruza las diagonales del cuadro va a ver que el centro del cuadro no es la cautiva, sino que es el cáliz que está en la alforja del caballo del cacique, que significa el triunfo y el dominio de los dueños de la tierra, que eran los indios de acá, contra también la iglesia. Hay un tema importante. Y después hay un perrito, un gato de color, corriendo por ahí abajo en el cuadro, que fue pintado por el doctor Laileise, el que da lugar al Instituto del Ojo, bueno, que era íntimo amigo de la Valle. Bueno, Argentina. Pasamos a un movimiento muy importante ya de pintura que se llama fauvismo, que significa salvajes. Un periodista, Luis Bussell, que en una exposición de pintura tradicional vio unos pintores fauvistas y se escandalizó, hizo una crítica, típico de los mediocres, hizo una crítica nefasta sobre estos pintores, y había un cuadro más académico y dijo: oh, Donatello entre las fieras, Donatello entre los fauves. Los que pasaron a la historia, gracias a Dios, fueron los fauves. ¿A quiénes mencionamos? André Derain, un pintor donde van a ver que las paletas de complementariedad, frías y cálidas, especialmente naranjas con violetas, naranjas con azules y celestes, rosas, ese diálogo de fríos y cálidos bien cromático, bien saturado, y ahí viene el término salvaje, lo vemos en una obra que se llama Barcazas en el Támesis, de 1906. Otro pintor que también todos conocen es Henri Matisse, uno de los grandes coloristas de la pintura del fauvismo. En un momento de su vida tuvo un tema de salud, estuvo en silla de ruedas, una operación de cáncer de estómago que la sobrevivió. Entonces él hacía sus propios papeles, ahí viene el papel afiche, él tenía los papeles, los cortaba él mismo y armaba sus composiciones con colores planos que él mismo diseñaba. También hacía una especie de decoupage que ahora está muy de moda en las artesanías. Vamos a mencionar el gran interior rojo. Es una gran habitación roja con algunos objetos que tienen muchísimo color. Esa obra es del 1948. Conviviendo con el movimiento del fauvismo encontramos al expresionismo alemán, tenían un nombre, se llamaba Die Brücke, que significa el puente, porque Nietzsche decía que entre la sociedad actual y la evolución del hombre definitivo, el hombre era el único puente hacia esa evolución, a una sociedad mejor. Mencionamos a Ernst Kirchner, un pintor también muy cromático, pero que se mezcla el color con la expresión, con la violencia, con la manera de pintar, muy geométrica, muy sensible, es muy expresiva su pintura. Mencionamos una obra que se llama Autorretrato con una modelo, una obra de Kirchner. Erich Heckel, que mencionamos, hay una obra también muy cromática y muy fuerte, se llama Lago, leo el nombre porque es una ciudad muy larga, Lago cerca de Moritzburg. Es una obra también con muchísimo color. Simultáneamente, junto con el puente, con el Die Brücke, había otro movimiento expresionista que se llamaba Der Blaue Reiter, que es el jinete azul. Es otra rama de pintores expresionistas. Mencionamos a Franz Marc, con una obra muy conocida que se llama El Toro Rojo. O sea, todo el cuadro es un gran toro rojo. Y sin ser de estos movimientos, pero de ser contemporánea, no podemos dejar de mencionar, a mi criterio, a una de las más grandes dibujantes y artistas, una mujer llamada Käthe Kollwitz. Käthe Kollwitz se formó defendiendo los derechos de los trabajadores, de las madres, de los niños. Si bien era alemana, era antinazi, el gobierno nazi, con mucha astucia, no la nombró pintora degenerada, porque se llamaban pintores degenerados a los que por ahí eran críticos del nacionalsocialismo. Ella se mantuvo en contra, pero como sus obras les servía a la propaganda nazi, usaban sus imágenes sin utilizar su nombre, lo cual, bueno, es un fraude bajo todo punto de vista. Pero bueno, Käthe Kollwitz, hay una obra que se llama Marcha de los Trabajadores, de 1897, que mencionamos como modelo de esta mujer excelente, que vamos a profundizar en algún momento. Seguimos con la influencia de estos movimientos de simbolismo y modernismo, expresionismo. Estos movimientos convivían, se podía ser simbolista y modernista al mismo tiempo, y también en algunos cuadros ser fauvista. O sea, todos estos movimientos convivían. Estamos en qué pasaba en un lugar central que es Viena, antes de la Primera Guerra Mundial. Se generó un movimiento llamado Jugendstil. El Jugendstil es un movimiento abarcativo
que envolvía la arquitectura, el mobiliario, la literatura, el teatro, los diseños de las ciudades, y bueno, todo eso tenía como un color. Ese es el modernismo propio de Viena. Ahí citamos, bueno, la influencia que había ya de Freud, de la psicología, del inconsciente, de la sexualidad, las pasiones, lo erótico. Es decir, todo eso convive. Mencionamos a dos pintores que también son muy conocidos en este momento. Egon Schiele. Egon Schiele, mencionamos una obra que se llama Autorretrato desnudo, un pintor que falleció muy joven, pero muy cercano y admirador de la otra figura que citamos, que es Gustav Klimt, que fue un gran decorador, un gran pintor, un gran diseñador. Pasó desde lo más académico a lo más moderno, fue también de alguna manera fobista porque sus últimos cuadros son muy cromáticos. Citamos dos obras de las miles que hay, que es Danae, que es una mujer recostada, envuelta como en una situación de capullo, y El beso, de 1907, son estas dos obras. Podríamos hablar mucho más de estos dos, pero los mencionamos y los presentamos. Llegamos a un movimiento importantísimo, quizás después del impresionismo, que es el cubismo. El cubismo es un movimiento que intenta dar fin a la sensación, a la gran lucha que tenía la pintura de generar espacios de tridimensionalidad y de profundidad. Eso deja de ser un problema, o al menos pierde interés, y se empieza, como yo les decía de Cézanne en la entrega anterior, se empieza como a cristalizar y a geometrizar la superficie del cuadro. Surgen dos estilos de cubismo. Hay un cubismo analítico, que es de paleta más reducida, grisada, con marrones, donde las pinceladas son todas mucho más pequeñas. Acá hay cuadros que se parecen mucho de Picasso, con Braque y con unos pintores de la época, que son todos seguidores de este movimiento. Y después viene más tarde el cubismo sintético, que es mucho más plano, más de superficies enteras, aparece el collage. Bueno, mencionamos entonces, de la primera etapa, Picasso, las señoritas de Avignon, un cuadro enorme donde a partir de las cariátides o de las máscaras africanas, él empieza a presentar otro prototipo de mujer, ¿no? Esa obra es también clave para entender este movimiento. Braque, que para mí es quizás el verdadero padre del cubismo. Yo creo que Picasso era un hombre muy talentoso, pero que sabía volantear y mirar qué estaba pasando alrededor. Braque para mí y Juan Gris son los pintores para mí representativos. Una obra de Braque llamamos El Portugués, de 1911. Y ya en lo que yo mencionaba recién, de cubismo analítico, donde aparece el collage y elementos que se pegan y que se agregan, se llama el violín y la partitura. Ahí van a ver donde aparecen estas cosas más simples. La paleta es más cromática, igual con bastante estrecha de paleta, pero distinta a la pincelada pequeña del cubismo analítico. Este es el cubismo sintético, mucho más plano. Como obra monumental para cerrar este movimiento del cubismo, no podemos dejar de citar la obra El Guernica, que se encuentra en el Museo de la Reina Sofía en la ciudad de Madrid. Esta obra apaisada, de muy simple paleta, de grises fundamentalmente, y difícil porque es muy difícil pintar en grises, llena de simbolismo, está como rememorando, recordando el desastre del bombardeo de la ciudad de Guernica, permitida o autorizada por el dictador Franco, y lo realizó la Legión Cóndor alemana de aviones, y bueno, se cargó casi 1600 almas esta masacre. Picasso pintó esta obra en 5 semanas. Hace poquito en Buenos Aires tuvimos el privilegio de recibir en el Museo Malva una cantidad importante hay miles de dibujos y de bocetos, porque yo siempre le digo a mis alumnos la cantidad de bocetos previos que hacía Picasso antes de cada obra. Yo decía hacer una cosa así, no, hay mucho trabajo, un hombre metódico y admirable que ya vamos a profundizar en otras entregas. Otro movimiento que convive con este complejo comienzo del siglo XX es el futurismo. Otro movimiento que, como mencionamos el de Viena, el Checoslovaquia, como el modernismo en general, envuelve el arte, la arquitectura, la vida misma. Y acá tiene que ver más la pulsión del descubrimiento de las ciencias, de los rayos X, el poder ver la transparencia, ver huesos, todos esos descubrimientos de la fotografía, el avance de la metrópoli, el tranvía, la electricidad, la iluminación de las ciudades, la vertiginosidad de la película Metrópolis, que todos recuerdan de Fritz Lang. Todos estos movimientos era el nacimiento de un nuevo siglo, todo coincidía. Mencionamos en Italia fundamentalmente Giacomo Balla, una obra que se llama Vencejos, trayectoria del movimiento. Es una obra también que intentan a través de muchísimos
pequeñas geometrizaciones, esa sería la manera, dar esta sensación de movimiento y de vertiginosidad sobre todo. Gino Severini, otro pintor muy importante y también gran docente en pintura, el baile del pan-pan en el Mónaco. Eso, en el Mónico, perdón, eso es en 1912. Un movimiento más chiquitito que está pegado al movimiento del futurismo es el orfismo. Tiene que ver con Orfeo, con la influencia de la música, y mencionamos a un pintor francés y también a su mujer que se llama Delaunay. La ciudad de París es una obra muy linda que muestra es una manera órfica, digamos, porque sus obras estaban vinculadas con la música, pero en este caso está vinculada al movimiento futurista de los italianos. Otra vedette fuerte del siglo XX, el arte abstracto, es decir, ella es la eliminación del elemento natural, es decir, ya directamente lo que se va a pintar es fruto de la imaginación, es fruto del automatismo, es fruto de lo que surge, formas, masas, gestos, colores. Aparece lo que se observa en los microscopios, eso también empieza a aparecer como un tema pictórico, un mundo del cual no se tenía conocimiento, un micromundo, el mundo de lo infinitamente pequeño. Y en esta línea mencionamos a Vasil Kandinsky, fue el pionero de este tipo de pintura, también perteneciente al movimiento del jinete azul que mencionamos antes. Mencionamos una obra que se llama Composición 7, que es un estallido de formas y gestos pictóricos y muy cromática también. Otro pintor de la época es Piet Mondrian. Piet Mondrian es un pintor académico, un pintor clásico que se fue como geometrizando en el transcurso de su vida a través sobre todo de la pintura de un árbol. Era un árbol que lo pintó, digamos, figurativo, después lo fue a geometrizar, lo fue simplificando, hasta que aparecen esos cuadraditos que son típicos de la pintura de Mondrian. Para que ustedes se ubiquen y lo reconozcan enseguida, mencionamos una obra que es Composición en rojo, negro, azul y amarillo, que son los cuadrados típicos de Mondrian. Él también hizo diseño de muebles, diseños de interiores, diseños de departamentos, y él mismo él en su juventud tenía pelo y barba tipo Rasputín, y después con el correr de los años se fue peinando la gomina, usaba boquilla negra, ropa negra, hacía una especie de disciplina. Él se puso ortogonal. Ortogonal significa que le escribe 90 grados. Bueno, hay unas fotos de él haciendo unas gimnasias rarísimas. Una persona realmente muy interesante y muy talentosa. ¿Qué pasaba con este movimiento? Acá en Argentina hablamos de Emilio Petoruti, es el que trae estos movimientos y el cubismo a la Argentina. Él se formó en Europa y vivió muchos años en Europa y tuvo cargos y encargos muy importantes en el continente europeo. Mencionamos que también su relación con Juan Gris, que yo mencioné que era para mí mi pintor cubista preferido, y hablamos de una obra que se llama La Copa Verde Gris, es del año 1940. Otro pintor muy importante en este movimiento en Argentina es Jules Solar. Era muy influenciado por Paul Klee y por Kandinsky, pero más que todo. De hecho, acá en Buenos Aires se hizo una exposición conjunta de obras de Jules Solar con obras de Paul Klee. Mencionamos una obra de él que se llama País B, de 1925. Era un gran acuarelista, fundamentalmente. Vamos a hablar un poquito de una escuela de pintura que existía en Estados Unidos, que sería como el comienzo del arte moderno en Estados Unidos. Se llama la escuela Ashcan. Ashcan significa cubo de basura, es decir, son los pintores que a mí me encanta este movimiento, reflejan los orígenes y, digamos, el crecimiento de la ciudad de Nueva York, y van a mostrar quizás lo más pobre, lo más humilde de los barrios bajos de Nueva York. Hay un pintor que se llama John Sloan, que hay una obra que citamos como referencia del año 1912, que es A Woman's Work, es decir, es una mujer tirando la tira de ropa de una pared, una ventana hacia otro balconcito. Bueno, muestra esa vida cotidiana de gente humilde, gente pobre, los barrios bajos, las construcciones de los edificios y los chicos jugando. Bueno, muy significativo. El otro pintor también conocidísimo es George Bellows. George Bellows, hace poco hubo una retrospectiva en el Metropolitan, en el Central Park, la pelea de Dempsey y Firpo, que fue una pelea que tiene que ver mucho, creo que fue en el año 1923 la pelea. Hay un cuadro donde está ese golpe donde Firpo lo tira fuera a Dempsey y se puede verificar por la cinematografía y por el conteo del tiempo que estuvo como 40 segundos fuera del ring, así que de hecho hubiera ganado con las reglas actuales
Firpo, pero no iba a perder Dempsey. Otra escuela que mencionamos parecida a esta, pero en París, el verdadero Montmartre, el verdadero núcleo, no pertenecían a ningún movimiento. Los verdaderos pintores más significativos de Montmartre eran personas con muchas complicaciones mentales, de adicciones, depresivos, y no estaban en ningún movimiento en particular. Mencionamos, por ejemplo, a los verdaderos exponentes de la vida bohemia de Montmartre, que son Maurice Utrillo, mencionamos una obra de él llamada Montmartre, de 1913, Marc Chagall, que si bien no tenía adicciones, pero era un personaje místico, judío de nacimiento, pero pintor también de temáticas cristianas, como la Navidad, como los crucifijos, como los calvarios, parejas, matrimonios, nupcias de parejas que van volando por el cielo. Un pintor precioso, realmente muy, casi naif, pero con una gran calidad plástica, todo lo que él hacía. Mencionamos La Crucifixión Blanca, o una obra que descubrí tenía más de cristiano que de otra cosa. Una pintora muy importante que mencionamos también de este movimiento del Montmartre es Amedeo Modigliani, con toda su vida tan terrible, su problema con el alcoholismo. El cuadro que citamos es justamente Jeanne Hébuterne, que era la esposa de él, que cuando muere él tenía una hijita, si no me equivoco, y estaba embarazada, ella se tira del balcón, se suicida estando embarazada. Una vida trágica, realmente. Amedeo Modigliani, otra maravilla importantísima. James Soutine, que pintaba ayudantes de porteros de hotel, camareros, cocineros, toda la gente que estaba vinculada como al movimiento de la hotelería. Lo pintaba con unas pinturas muy matéricas, muy ligadas, la pincelada larga y muy cremosa, por decir así, casi caricaturesco. Era un apasionado realmente. Mencionamos una obra que se llama Mujer en Rojo. Llegamos a otro de los movimientos, ni siquiera estamos pasando la segunda decena del siglo XX. Estamos en el año 1916 en Zúrich. Fundamentalmente comienza ahí el movimiento del dadaísmo, que significa un caballito de madera. Eso significa dada, que era como un juguete. Es decir, el dada es un movimiento que busca desestabilizarse, es un movimiento disruptivo, es un movimiento donde el poeta André Breton es quizás el que da el marco teórico o el manifiesto dada, por decir así. Busca el sinsentido y la provocación contra el establishment del arte y del mercado del arte. Mencionamos a Marcel Duchamp, como muchos conocen, pero también vamos a mencionar una obra pictórica antes del famoso Mingitorio, que es Desnudo bajando por una escalera. Es una obra complejísima, de una figura casi como un continuo casi cinematográfico, es una silueta que va bajando, una obra dificilísima de pintar. Para decir que Duchamp era un señor pintor, y después hizo este tema del ready-made, es decir, las cosas que sacadas de contexto pueden tener como otra significación. Esto va a dar lugar al arte conceptual unos años más adelante. El Mingitorio, firmado encima como Mut, con un nombre de un artista inventado, un alter ego, da vuelta al Mingitorio y lo llama La Fuente. Esta obra abre el camino y hasta el día de hoy a resignificar objetos, sacarlos de su contexto natural y observarlos. Esto va a dar lugar a genialidades y a grandes estupideces también. Es como que bastante complicado de analizar. Otro que mencionamos es Hans Arp. Él usaba mucho las formas orgánicas para su pintura, y mencionamos Lágrimas de Enac del año 1919. Man Ray, fotógrafo también, no solamente escritor. Su familia, su papá era sastre y su mamá era costurera. Entonces en sus pinturas aparecen siempre los maniquíes, la ropa, las tijeras, las agujas, usa las transparencias, está el tema de trabajar con negativos y con transparencias. Bueno, un pintor vinculado a este movimiento del Dada. Llegamos así, conectado al dadaísmo, el surrealismo, que en su primer momento el surrealismo es un movimiento literario, es decir, tanto en el dada como en el surrealismo hay un soporte teórico de escritores, de poetas, de filósofos, de pensadores, que luego se vuelca a las artes plásticas, a la cinematografía, a la literatura, al teatro. Entonces todo eso está como muy conectado. De vuelta aparece la influencia en estos años de Sigmund Freud. Mencionamos entonces que antes André Breton en el año 1924 va a escribir el Manifiesto Dada, donde se sintetiza toda la normativa de este movimiento. El arte es un desafío
donde el inconsciente, a través de la búsqueda del subconsciente, va a generar, y a través de la escritura automática, por ejemplo, se van a generar asociaciones de ideas y eso se van a volcar en imágenes impensadas. Ese sería el movimiento, la síntesis del manifiesto. Mencionamos a Giorgio de Chirico. Giorgio de Chirico, italiano, un pintor de ciudades espectrales, misteriosas, con cierto resabio helénico, romano, antiguo. Misterio y melancolía es de la calle, es una obra que mencionamos de Chirico. Joan Miró, Carnaval del Arlequín, otra obra que pertenece a este movimiento. Salvador Dalí, un pintor enorme, con una gran trayectoria. Mencionamos Persistencia de la memoria, la famosa obra del reloj derretido. Era tan surrealista que fue expulsado del movimiento surrealista porque realmente era de los más disruptivos pintores del movimiento. René Magritte, un pintor metafísico, a mi opinión, que sería otro matiz del surrealismo. La metafísica son pinturas que están como dotadas de un silencio, se puede como palpar, son obras minimalistas, muy limpias y muy silenciosas. Mencionamos de Magritte la obra La condición humana. Y por último, Max Ernst, de este movimiento importantísimo en el surrealismo y en el Dada, que él incluye el collage, el frottage, o sea, cosas que hoy son totalmente normales, que uno hasta las puede ver inutilísimas, pero en su momento entendamos que nadie diga, yo también lo puedo hacer, dicen algunos, pero no es eso, es hacerlo en un momento en que nadie lo había hecho y hacer de eso un vehículo plástico, porque estas cosas trascendieron, porque aparte fueron plásticamente interesantes de observar y de analizar, no es porque hacían cualquier cosa. Mencionamos El vestido de la novia del año 1940 como una obra representativa.